Juan Peláez es el director ejecutivo de la Clínica Pasteur y vamos a charlar unos minutos con él. Juan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, Juan, el planteo de esta charla era un poco el balance de estos 90 días de cuarentena, que es medio raro, ¿no? 90 días de una cuarentena, o sea, son 2 más 10, son 2 cuarentenas más 10. La hemos superado. Realmente. Ahora, contanos desde esta responsabilidad que tienen ustedes de conducir un centro médico, un centro hospitalario, ¿cómo han transcurrido estos 90 días? Desde el momento mismo del impacto de la noticia, de lo que se venía, y cómo se fueron preparando hasta estos días. Sí, bueno, de alguna manera para nosotros un poco más de 90 días porque, como bien decís, nos tuvimos que empezar a preparar mucho antes de que comenzara la cuarentena. Desde que se empezó a ver lo que estaba sucediendo en China, acá ya algunos médicos de la clínica, con los que tenemos reuniones de directorio y vínculo bien cercano para la dirección, empezaban a plantear de que tarde o temprano eso que veíamos en China iba a llegar acá en Neuquén. Yo la verdad, te voy a ser sincero, en un comienzo pensaba que era un poco exagerado lo que decían y casi que hasta decía, bueno, me están sacando de foco la reunión, ¿no? Una reunión semanal que tenemos para evaluar distintos temas, distintos avances de los planes que tenemos, ¿no? De toda la organización de la administración. Pero bueno, ya cuando plantearon por segunda, tercera vez, digo, bueno, dale, vamos a escuchar, vamos a tratar este tema, a ver si va a ser así, si esto va a llegar en algún momento y bueno, si va a llegar, qué tenemos que hacer. Bueno, empezamos a hablar de eso, definimos que teníamos que tomar algunas medidas, por ejemplo, de carácter estructural, hacer modificaciones para el ingreso de pacientes, teníamos que ver de tener una circulación donde los pacientes que tuvieran COVID o sospecha de COVID no se cruzaran con los demás pacientes, teníamos que ya empezar a prever un área destinada exclusivamente para estos pacientes, también ver distintos aspectos de infraestructura de esa área, ¿no? Decir, bueno, por ahí son habitaciones en las que por ejemplo, había que poner teléfono para que los pacientes llamaran a las enfermeras y evitar usar un llamador de enfermera para que entre la enfermera a controlar al paciente, porque bueno, por ahí había que disminuir lo máximo posible los contactos, bueno, y poner cámaras de vigilancia también con esta finalidad y darle impulso a la telemedicina, que ya la veníamos trabajando, pero esto de alguna forma también hizo que se tuviera que dar un empuje más fuerte. Bueno, otras modificaciones como, no sé, el aire de esas habitaciones que estuviera totalmente filtrado y desde las habitaciones saliera al exterior, un filtrado absoluto. Bueno, fueron varias medidas que hubo que ir tomando y además, y lo más importante, la capacitación de personal. Eso es clave. Si no se capacita el personal en la atención de estos pacientes, como puede ser de cualquier otra infección, ¿no? Porque hay otras infecciones que también son infecciones hospitalarias, otros virus para los cuales siempre tomamos las medidas de higiene, de cuidado que hace falta, pero bueno, en este caso parecía como un virus más agresivo que había que tomar algunas otras en particular. También esto llevó a nosotros, como a todas las clínicas, ¿no? A buscar estoquearnos con barbijos, camisolines, guantes, alcohol en gel. Cuando estas noticias empezaron a aparecer, ya vimos los faltantes que había en los supermercados. Primero uno lo veía por la tele, lo que sucedía en España e Italia, que de repente en todas las góndolas, en la parte de limpieza, de alcohol en gel, empezaron a quedar vacías y bueno, también acá tuvimos esos problemas, ¿no?
Así que bueno, la cuarentena se ha hecho larga, ¿no? Eso de cuarentena que vos decías, de 90 días, 2 cuarentenas y media, se ha hecho larga y la verdad que uno por lo que ve y por lo que escucha acá de los expertos, de infectólogos, acá trabajamos con varias infectólogas, con médicos también especialistas que están muy empapados en este tema, uno por lo que ve y escucha, pareciera que esto va a dar para largo, ¿no? Va a dar para largo porque no está la vacuna, por un lado, todavía no se conoce, y otra razón es que estamos entrando ahora en lo que para nosotros es la temporada alta, la alta ocupación de las camas con patologías propias del frío, del invierno, en esta zona que es también muy fría. Así que bueno, eso también nos tiene con mucho cuidado, mucha preocupación, porque las camas se están ocupando, lógicamente. Hoy pregunté, bueno, antes de la nota, a ver cómo estábamos con la ocupación de las camas y cuántos pacientes COVID teníamos. Y bueno, me informaron que en terapia, ¿no?, ya hay 5 pacientes internados con COVID de los 7 que hay en toda la provincia de terapia. Y en clínica médica hay 11 pacientes de los 15 que hay internados en toda la provincia. Lo que hace que estemos hoy atendiendo al 72% de los pacientes con COVID. Hoy el porcentaje de internación es bajo, sale en algún medio este dato. Hoy hay 167 activos y de esos 167 solamente hay 22 internados, con lo cual estamos hablando de que hay un porcentaje de internación del 13%, es bajo, pero la ocupación de las camas, por lo menos acá, y creo que también ya empieza a suceder en otras clínicas, empieza a ser más alto, con lo cual se empieza a visorar ese problema de que puedan llegar a faltar camas en el sistema sanitario en algún momento en particular, ¿no? Claro, esto es de, cuando nos estás diciendo que están ocupando un alto porcentaje de camas, es en la clínica Pasteur, con lo cual, digamos, si siguiera aumentando el número de casos para tratar bajo internación, Clínica Pasteur no tendría la capacidad como para brindar ese tipo de atención. La pregunta es, ¿cómo están el resto de los centros hospitalarios que se han preparado para esto? ¿Están igual que ustedes? No te sabría decir, lo que sí te puedo decir con seguridad es que esta es la temporada alta para todas las clínicas. Así que seguro que hoy tienen una mayor ocupación de aquella que tenían el 20 de marzo, 30 de marzo, la primera quincena de abril, que fueron los primeros días de esta cuarentena. En esos primeros días de la cuarentena, cuando comenzó, las clínicas todas cortamos de manera abrupta las cirugías programadas, justamente para que esa patología, que son las cirugías programadas que pueden esperar, no ocuparan camas del sistema tal sanitario para estar preparados por si llegaba a haber alguna saturación. En ese momento las clínicas estaban todas vacías, pero bueno, con el tiempo, por distintas razones. Una, por que comienza el frío y viene la temporada alta y estas patologías propias del invierno, se empiezan a ocupar más camas, y después también porque todas esas cirugías programadas que uno las puede suspender por un tiempo, por ahí en algunos casos se van tornando en impostergables, y entonces también aquella demanda contenida que uno frenó abruptamente por el 20 de marzo, empieza a requerir después una solución quirúrgica y por lo tanto una ocupación de cama. Lo otro que también vemos que está sucediendo y que era algo normal es que cuando se comenzó la cuarentena se suspendieron las visitas a los médicos y las guardias trabajaron mucho menos, venía menos la gente a las guardias de las clínicas y de los hospitales, y eso también hace que, bueno, uno retrasa el control con el médico y llega un momento en que también hablamos de una demanda contenida. Esa patología ya empieza a exigirle al paciente
concurrir y por ahí algo que quizás antes se podría haber solucionado en alguna consulta médica, con algún tratamiento, capaz que después por esa espera requiera alguna ocupación de cama, aunque sea por unos días. Bien. Así que bueno, esa es una realidad que no te podría decir con precisión cómo está cada una de las clínicas, pero sí te podría decir también con seguridad que están con una ocupación mucho mayor de aquella que tenían cuando comenzó la cuarentena. Bien. ¿Cómo ha funcionado esta herramienta de la telemedicina en este tiempo de pandemia, Juan? Mira, funciona bien en dos aspectos. Una es en el aspecto interno. A los pacientes que están lúcidos y con patología COVID, nosotros los atendemos con telemedicina. Entonces, se ingresa menos a la habitación. Siempre se ingresa a las habitaciones, pero se ingresa menos. Entonces, bueno, de esa manera los pacientes pueden tener un teléfono, una tablet y se le hace el control del monitor cuando el paciente enfoca el monitor, entonces ya se ve cómo está saturando y demás. Entonces, en ese sentido, en lo que es la parte interna, funciona muy bien. Ayuda, disminuye el riesgo de contagio interno, que es uno de los grandes problemas que está teniendo el mundo con esta patología. Hago un paréntesis acá nomás. El otro día comentaba uno de los médicos de acá que en España el 24% de los pacientes que están internados son agentes sanitarios. Bueno, y lo otro que te decía es con el uso de la telemedicina, no ya interna, sino de forma externa, con pacientes que no están internados, está funcionando mejor, lógicamente. Es como que se ha mudado de alguna manera la consulta física, la tradicional en el consultorio, a la telemedicina. No mucho, pero algo se ha sentido. Por ejemplo, se hace mucho receta, ¿no? Antes claro, la gente sí por la receta iba al médico. Ahora dice, no, con una receta no voy a ir al médico, no voy a ir a una sala de espera. Entonces sí, acude a la telemedicina. Bien, Juan, y en todo este tiempo, ¿sigue siendo el sector más vulnerable el de los más 60? Sí, sin duda, sin duda. Yo veo la edad de los pacientes que están internados y son todos mayores de esa edad, con lo cual, si tomamos que hay 167 pacientes hoy activos en Neuquén, y de esos 167 solamente hay 22 internados, y esos 22 tienen, no miré el detalle de la edad, pero estoy seguro que el promedio está arriba de los 65 y más tirando a los 70 años, ¿no? Sin duda. Por eso es que también es tan delicado el manejo correcto tanto en los geriátricos como en aquellas clínicas donde se atiende PAMI. Claro. Esto es muy delicado porque, bueno, cuando entra el virus ahí hace estragos. Vimos muchos geriátricos de Buenos Aires, en Belgrano, en otras localidades ahí de Buenos Aires, y también en Estados Unidos, Canadá, salieron noticias en todos lados. Bueno, ni hablar de lo de España. En España hay muchísimos casos de ingreso. Y es un lugar donde hay que tener mucho cuidado porque el negocio de la geriatría es un negocio de una rentabilidad muy baja. Por lo tanto, es más difícil que aquellos que gestionan un geriátrico tengan la posibilidad de recurrir a más elementos de protección personal, a los barbijos, camisolines, al alcohol en gel, y a tener mayores cuidados, más capacitaciones. Y también lo que sucede en los geriátricos es que sucede en todos lados, en todos los ámbitos de salud, el pluriempleo, ¿no? Enfermeros que trabajan en un lugar y en otro, y bueno, puede trasladarse el contagio o contagiarse algún enfermero a un geriátrico y contagiar después en alguna clínica o algún hospital. Pero en los geriátricos yo creo que si hay algo que se podría mejorar desde el Estado, tanto Estado nacional, los estados provinciales y también desde PAMI, es tener un mayor control en los geriátricos, no tanto de control, sino sería hasta de ayuda y de colaboración para enseñarle a ellos también todos los protocolos y todos los cuidados que tienen que tener, ¿no? Porque
a veces por ahí un hospital grande, una clínica grande, tiene la posibilidad de tener infectólogos dentro de la clínica, tener bueno, otros profesionales de otras especialidades con mucho conocimiento de estas patologías, pero otras entidades, por ahí clínicas chicas que pasa mucho en el conurbano que atienden solamente PAMI o por ahí geriátricos, quizá necesitarían esa asistencia y sería bueno que existiera, por ejemplo, una serie de normativas que tengan que cumplir, capacitarlos y también auxiliarlos con fondos. Yo creo que sería mucho mejor auxiliar con fondos y hasta con mejores pagos por parte de PAMI a los geriátricos, que después tener que lamentar no solo las muertes, sino también los mayores costos que significa que tenga que ir, como vimos ya tantas veces en la tele, un montón de ambulancias del SAME a evacuar geriátricos y a internar, y con los costos que significa esas internaciones, muchas veces en terapia intensiva, y la ocupación de camas y del sistema sanitario. Por eso, si uno pudiera, no sé, tirar una idea, yo creo que aportaría en eso, es decir, tener mucho cuidado con los geriátricos y ayudarlos de la forma que sea posible. Juan, la última y ya te liberamos. Tuvimos un tiempo de muchísima tranquilidad en Neuquén. De hecho, sanitaristas reconocidos de nuestro país ponían como referencia a la provincia de Neuquén sobre lo que se estaba haciendo en esta pelea contra el coronavirus. Bueno, ahora estamos en un momento, creo yo, complicado. ¿Cómo nos ves vos? ¿Cómo estamos, Juan? Yo creo que sí, que estamos complicados. Veníamos bien y bueno, no hay que bajar la guardia en ningún momento porque comenzó con ese contagio, por lo que dicen las autoridades de epidemiología, de Balsa de las Perlas, se trasladó a Neuquén, hubo ese contagio en helado, sucedió lo que sucedió, hay contagios de pacientes, de familiares, ya se ve que hay otros contagios donde está viendo en los diarios que no se había ubicado todavía el nexo epidemiológico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, no bajar la guardia en ningún momento. Vimos también lo que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur, donde una sola persona asintomática contagió a 1000 personas. Y después de eso, a partir de ahí, eso es exponencial. Claro. Porque dicen que la tasa de contagio de este virus es de una persona a 3. Entonces, no hay que descuidarse en ningún momento, y mucho menos lo podemos hacer ahora que estamos en la temporada alta y donde se empiezan a ocupar las camas. En Neuquén no sobran las camas de terapia intensiva, ni tampoco sobran los respiradores. Ahora llegaron respiradores, por lo que uno vio la otra vez cuando vino Fernández, que vino un avión con algunos respiradores para Neuquén. Eso es muy positivo, pero yo creo que el cuello de botella lo tenemos no en los respiradores ni en las camas, sino fundamentalmente en el recurso humano capacitado para manejar los pacientes que requieren respirador. Entonces por ahí no es cuestión a veces solamente decir, bueno, a una habitación la convierto en terapia intensiva poniéndole monitor, respirador, etcétera, sino en tener el recurso humano y además ahora de cuidarnos en que no se contagie el recurso humano. Porque cuando se contagia el recurso humano, no solo que se tiene que ir a la casa 14 días, sino que también se tiene que ir a la casa los contactos estrechos de esa persona del sector salud. Entonces, puede ser como la otra vez nos sucedió allá en el centro de rehabilitación, por ese contagio que tuvimos de una mujer, de una enfermera a través de su hijo que había estado en General Roca, que haya que aislar a otros 9, 10 enfermeros. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el recurso humano que tiene que atender ahora en esta pandemia, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Alejandro, le agradecido soy yo. Un abrazo para vos y saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Juan Peláez, director ejecutivo de la Clínica Pasteur, trazando un panorama de cómo estamos. Complicados, dijo Juan, ¿eh? Complicados. Vamos a una pausa
y regresamos.